Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Es una bendición para mí estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Hoy día continuaremos con el estudio de la palabra de Dios, de la doctrina de la palabra de Dios. En las últimas semanas vimos primeramente cómo la palabra nos muestra en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que Dios había hablado a través de profetas, ¿sí? Que estos profetas traían la palabra de Dios. Vimos cómo esto en el Nuevo Testamento se aplica tanto a los profetas como a los salmos y a los otros escritos como la ley y también los escritos históricos, considerando todo el Antiguo Testamento parte de la profecía entregada por Dios a estos hombres, incluyendo a personas como por ejemplo el rey David. Y también vimos que el Nuevo Testamento se considera también palabra de Dios al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento, llegando con esto a la conclusión de que todas las escrituras que nosotros tenemos hoy día son palabra de Dios, según lo que la palabra misma dice sobre ella misma. Toda la escritura es palabra de Dios. Ahora, esto es un resumen de lo que dice la Biblia sobre sí misma. Alguien podría decir, entonces respecto a esto, que esto sería un argumento circular. ¿Qué es un argumento circular? Cuando nosotros damos como razón de algo la misma razón de ese algo, ¿sí? Decimos que ese algo es la razón de ese algo, ¿sí? Por eso se le llama circular, porque volvemos al mismo punto inicial. Y en cierta forma es así, ¿cierto? Porque lo que nosotros hemos estado viendo es que la palabra de Dios dice que es palabra de Dios. Y por eso confiamos en que es palabra de Dios. Entonces, se fijan, volvemos al mismo punto. Pero la verdad es que toda autoridad suprema sigue la misma forma lógica de pensar. Pongo un ejemplo. Si nosotros hablamos de la razón, ¿sí? La razón, alguien podría decir, lo más importante, la verdad suprema es la razón, ¿cierto? ¿Y por qué lo sabe esa persona? Lo va a decir porque es lo más razonable, ¿sí? Entonces, la misma razón busca justificarse a través de la razón. Lo mismo con la lógica. La lógica dice, lo más lógico es entender las cosas y creer la verdad más lógica. Entonces también es un argumento circular. Toda verdad suprema, toda verdad que es superior al resto, va a finalizar teniendo como base a ella misma, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, con la experiencia. Alguien podría decir, yo en mi experiencia he aprendido que lo más importante es la experiencia. ¿Pero en qué se basa eso? En su propia experiencia. Entonces la base de su experiencia y de su conocimiento de su propia experiencia crea la confianza en la experiencia. Sí, parece juego de palabras. Pero la idea es que nosotros entendamos que siempre cuando encontramos algo o hay una verdad que se quiere establecer como una verdad superior a las demás, se llega a un punto donde no tenemos algo más a que aferrarnos que eso mismo que se está exponiendo como verdad, y en este caso es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice sobre sí mismo que es la palabra de Dios. Nosotros estamos en un estudio bíblico, entonces vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice acerca de sí mismo, y eso no significa que no hayan otro tipo de argumentos que puedan ayudarnos, que puedan convencer a algunos, ¿cierto?, sobre la autoridad de la palabra, y hoy día vamos a ver algunos de estos, tocar algunos bien por encimita, algunas evidencias externas a la palabra que nos dan confiabilidad en ella y también en su autoridad. Ahora, como dice el título del estudio de hoy día, lo más importante de todo es cómo nosotros aplicamos esto a nuestras vidas. Así que vamos a orar, hermano. Le invito a orar para que el Señor nos guíe en este estudio bíblico. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque la tenemos para nosotros, a nuestro alcance, Señor. La tenemos en internet, la tenemos en el celular, la tenemos en libros, Señor. Tenemos normalmente más de una y te damos gracias por ello, Señor, pero no queremos quedarnos con tener un libro solamente. Queremos valorarla, Señor, por lo que es ella para nosotros, lo que tú dejaste para nosotros. Tu palabra santa, Señor, tu palabra sagrada, tu palabra única, Señor, que tú dejaste para nosotros, para guiarnos, para corregirnos, para transformarnos, para mostrarnos a ti, Señor, para mostrarnos cómo eres tú, para darte a conocer a nosotros. Y te damos gracias por tu palabra y te rogamos que en este estudio bíblico nosotros podamos estudiar con un corazón sincero, con un corazón humilde, recibir tu palabra, recibir lo que tú quieres decirnos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, lo primero, hermanos, es saber que la primera evidencia externa con la que nosotros contamos es la obra de Dios por medio de la palabra en nuestras vidas. Es la palabra misma la que nos convence de que es palabra de Dios, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algunos pasajes bíblicos. Un pasaje súper conocido es Romanos 10:17, que dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos lleva a tener fe, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos fe,
somos salvos, ¿cierto? Nacemos de nuevo. Hay una obra real en nuestras vidas. Entonces, desde el momento en que nosotros creemos, Dios empieza a obrar en nuestras vidas por medio de su palabra. La vida en Cristo comienza por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento comienza por la palabra de Dios. Dios obra en nuestras vidas y eso es el mayor testimonio que nosotros podemos tener en nuestras vidas de que la palabra es real. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros, hablando Pablo, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí el apóstol Pablo está hablando del Evangelio, ¿cierto? Que es lo que nosotros tenemos en nuestra Biblia, ¿sí? Es como Dios se manifestó a nosotros mismos, Él mismo a nosotros, para mostrarnos el camino a Él mismo, ¿sí? Por medio de Cristo. Eso es el Evangelio, las buenas noticias de la salvación. Entonces acá Pablo dice, esto ustedes lo recibieron como lo que es en verdad y la recibieron como palabra de Dios. Entonces ahí ella comenzó a actuar en vosotros los creyentes. Cuando la palabra de Dios es recibida con fe, empieza a actuar en las personas. Santiago 1:18 dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Nuevamente vemos que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios puede obrar por medio de la fe en nosotros. Por medio de una obra del Espíritu Santo, Dios puede obrar en la vida del hombre y ese es el mayor testimonio que hay de que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora la misma Biblia nos muestra que hay personas que la rechazarán. Por ejemplo, en Lucas 16:31 dice, mas Abraham le dijo, esta es la parábola, la historia de Lázaro, ¿sí? Y el rico. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Estaban estas personas, ¿cierto? Y Lázaro decía, alguien tiene que ir ahí a salvar a la gente que está todavía viva, tienen que darle a conocer la verdad, que esto viene después. Y lo que le responde a Abraham es que si no creen en la palabra, porque no creían en ella, ¿cierto? Ni aunque vieran milagros creerían en ella, porque era su corazón el que no quiere creer, ¿sí? Quizá una parábola más clara es la parábola del sembrador, donde el Señor Jesucristo dice que hay impedimentos en el corazón, en la vida de las personas, que hacen que la palabra no dé fruto. Pruebas, persecuciones, los bienes de esta vida, los negocios de esta vida, el engaño de las riquezas, las tribulaciones, son cosas que impiden, aún el maligno, impiden que las personas crean en la palabra de Dios y la palabra de Dios se vuelva vida en ellos. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Cuando nosotros vemos la palabra con fe, vemos a Dios obrando. Y Dios obra en nuestras vidas por medio de ella. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios sin fe, cuando nosotros no creemos o no queremos creer o rechazamos el Evangelio o rechazamos a Cristo, vamos a ver la Biblia como un libro más. Y eso es lo que nos ha pasado a todos antes de conocer a Cristo. Hay muchas personas que por muchos años estuvieron cerca de la iglesia, pero no tenían fe, no habían creído en el Señor de verdad, no le habían rendido su vida al Señor y veían la palabra, veían la Biblia como un libro más. Hay profesionales de la palabra, hay teólogos que no creen en Dios y ven la Biblia y la estudian como un libro más. Y ellos no pueden ver esta evidencia que para nosotros es tan clara, que es la vida en Cristo que Él nos dio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay fe, porque la palabra es clara en eso. Hay personas que van a ir a la palabra y no van a creer y no van a ver esta evidencia porque no va a haber fruto en sus vidas. Y nosotros sí, los que hemos creído, hay un fruto real en nuestras vidas, una transformación. Dios transforma nuestras mentes, Dios transforma nuestros corazones, Dios transforma nuestro ánimo, nuestras motivaciones, nuestros objetivos de vida, nuestra forma de ver todo, porque lo conocemos a Él. ¿Sí? Dios nos llena de su amor y nos va transformando día tras día a la imagen de Cristo según lo que dice la palabra. Pero las personas que no han creído, las personas que han decidido rechazar el Evangelio, en estas personas ven la Biblia como un libro simple y llanamente. Primera de Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y aquí está más claro. El Evangelio, la palabra de Dios, es locura a los que se pierden. Los que no creen ven la palabra de Dios como un chiste, como una locura, una tontera. Así la ven ellos. Y quizás sí muchos de nosotros la vimos antes de entregarle nuestra vida al Señor. Pero a nosotros, los que hemos creído, los que hemos conocido al Señor, conocemos la palabra y la vemos como lo que de verdad es, que es poder de Dios, el poder de Dios para actuar en nuestras vidas.
Es necesario entonces, hermanos, que nosotros entendamos que dependiendo del corazón, dependiendo de la fe, las personas podemos reconocer o no la autoridad de Dios en la palabra. Y eso debería ser una diferencia radical. Los que hemos nacido de nuevo, leemos y escuchamos la palabra de Dios y lo vemos a Él, lo escuchamos a Él, escuchamos la voz de Dios hablando en nuestros corazones, tratándonos, llamándonos, consolándonos, corrigiéndonos. Pero los que no han creído simplemente escuchan una locura. Juan 10:27, también un pasaje muy conocido del Señor Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas del Señor, los que han nacido de nuevo, pueden oír la voz de Dios por medio de su palabra. El Espíritu Santo obra en la vida de los que creen para manifestar su palabra. El salmista, cuando leímos el Salmo 119, cuando lo estudiamos, vimos que el salmista le pedía a Dios: Señor, necesito que tú me ayudes a entender tus maravillas, las maravillas de tu ley. Si tú me enseñas, yo voy a poder entenderlas, pero por mí mismo no puedo. Y nosotros tenemos que reconocer esto. Necesitamos la obra de Dios para comprender la palabra, para disfrutarla, para valorarla. Pero los que no han creído, ¿cierto? Los que no confían en el Señor, no pueden ver esto, no pueden ver a Dios por medio de la palabra. Entonces, hermanos, la primera evidencia que es súper importante para nosotros que somos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, es que la palabra de Dios ha transformado nuestras vidas. Yo entiendo que alguna persona que no cree en Dios pueda desconfiar de esto, ¿cierto? Es coherente con ellos porque no creen en Dios, así que no creen en la palabra. Pero en el caso de nosotros que hemos nacido de nuevo, deberíamos tener esto como principal evidencia y seguridad para nosotros. La palabra de Dios nos ha dado vida. La palabra de Dios nos ha confrontado, nos ha consolado, nos ha enseñado, nos ha mostrado a Dios mismo, nos ha revelado a Dios. Entonces muestra con ello su autoridad real y por ello no deberíamos olvidarlo nunca. Toda experiencia que nosotros vivamos debería depender de la palabra de Dios. Nuestro nuevo nacimiento debería depender del Evangelio, nuestro crecimiento. Cualquier cosa que nosotros tengamos en el Señor debería depender de la palabra de Dios. Dios obrando por medio de su palabra, su Espíritu Santo utilizando la palabra para obrar en nuestras vidas, la espada del Espíritu que es capaz de transformar, de cortar hasta lo más profundo. Esa es la palabra de Dios. Alguien podría decir entonces como objeción: hay otros libros. Tenemos el Corán, el libro del Mormón, que también transforma vidas. Pero lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la diferencia en esa transformación. ¿Qué es lo que transforma ese libro? ¿Sí? ¿Qué es lo que transforma ese libro? ¿La conducta o el corazón? Y lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios viene a transformar el corazón. El Espíritu Santo transforma el corazón de adentro hacia afuera. Por eso lo importante acá no es parecer cristiano. Acá lo importante es la transformación que el Espíritu Santo hace en su vida, hace en mi vida, cuando nacimos de nuevo. Es la obra de Dios, es el poder de Dios el que da vida de verdad, vida en abundancia, ríos de agua viva. No tener hambre ni sed jamás, eso es algo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. En cambio, estos otros libros religiosos, ¿cierto? Lo que buscan es cambiar las personas de afuera para adentro, hacerles cambiar sus conductas, hacerles cambiar su día a día, ¿sí? La palabra de Dios cambia el corazón y por eso cambia la conducta y por eso cambia el día a día y por eso cambia todo, cambia la visión, cambian las motivaciones, cambian los deseos, porque ya no son nuestros deseos, son los deseos de Él, del Señor. Dios cambia el corazón, Dios por su palabra nos corrige, nos confronta, nos consuela, nos enseña y nosotros somos perfeccionados día tras día, haciéndonos más a la imagen de Cristo, porque ese es uno de los objetivos de la palabra, transformarnos a la imagen de Cristo para que podamos honrar a Dios con nuestras vidas, para que podamos ver a Dios, para que podamos adorarlo, para conocerlo y adorarlo por lo que Él es de verdad, no por lo que nosotros nos imaginamos, no por ese Dios que nosotros nos armamos a veces a nuestra imagen y semejanza en vez de lo que la palabra de Dios dice. La palabra fue dada por Dios para hacernos como Él es. Y así, con este argumento como base, hermanos, voy a nombrar un listado más de argumentos. Hay muchos argumentos a favor de la autoridad de la palabra, de por qué la palabra es confiable. Esto solamente los voy a nombrar. Hay libros dedicados, hay estudios, hay iglesias que se dedican a esto, a la apologética, a la defensa de la Escritura. Este estudio es un estudio bíblico. Pero voy a nombrar algunas de estas evidencias a favor de las Escrituras y de la autoridad que ella tiene. Por ejemplo, la Biblia es históricamente acertada, ¿sí? En la Biblia no hay errores históricos.
Hace años atrás, hace 120 años atrás aproximadamente, se levantó un grupo de personas, ¿cierto? Con mucho conocimiento filosófico, histórico, y ellos atacaron la Biblia, trataron de demostrar que la Biblia estaba equivocada, y a través del tiempo la arqueología fue demostrando una y otra vez que la Biblia no estaba equivocada, sino que en ese tiempo las personas no tenían el conocimiento suficiente. Así habían, por ejemplo, reinos o reyes que aparecían en la Biblia que no aparecían en ningún otro lugar de la arqueología, de la historia. ¿Y qué pasó? La arqueología finalmente ha demostrado siempre que la palabra tenía la razón. Y se descubren libros, se descubren manuscritos donde salen nombrados estos reyes o estos reinos. Sí, esta es la palabra de Dios. Entonces un argumento es que la Biblia es históricamente acertada, es un libro confiable. La Biblia es internamente congruente. Tenemos un libro escrito por miles de años, ¿sí? El primer libro, los primeros libros Génesis y el último libro Apocalipsis están distanciados por miles de años por personas que no se conocieron para nada, ¿sí? Y sin embargo, son congruentes. Pasaron diferentes culturas desde los tiempos en que vivían como tribus, ¿cierto? Hasta que fueron reinos. Y luego estuvieron bajo imperio como Babilonia, ¿cierto? Los judíos, luego en imperios como el romano, los asirios por ahí. Hubieron diferentes circunstancias, escribieron diferentes tipos de personas y todas, a pesar de sus diferencias, de diferentes contextos, escribieron centrados en una idea central que es Dios mismo, es revelar a Dios, honrarlo a Él, mostrarlo a Él. Y así toda la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros la podemos seguir, podemos ver cómo Dios va mostrándose a sí mismo y va revelando lo que Él quiere en la historia a través de la palabra. La Biblia es un libro congruente a pesar de todas estas diferencias. A pesar de que nosotros leemos a Pedro y leemos a Pablo y vemos que son diferentes, leemos a Santiago y vemos que son diferentes. ¿Y para qué hablar si después de eso leemos Proverbios o Cantar de los Cantares? Son libros muy diferentes, sin embargo, todos están centrados, todos son congruentes entre sí, mostrándonos, revelándonos a Dios y lo que Él tiene para nosotros, lo que Él quiere mostrarnos de nosotros mismos. Otro argumento, la Biblia muestra fortalezas y debilidades de sus personajes, por eso es un libro confiable, ¿sí? Los mitos normalmente engrandecen tanto las fortalezas como las debilidades de algún personaje. La Biblia nos muestra a los hombres tal como son. El rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, con sus errores, con sus pecados, errores en algunos casos egoístas. Lo vemos llorando en los salmos, lo vemos destruido, desesperado. Lo mismo con Moisés cometiendo errores. Vemos al Señor Jesucristo llorando, ¿cierto? Teniendo sed, siendo crucificado. Vemos al apóstol Pablo siendo apedreado, siendo abandonado, enfermo. Lo mismo con Timoteo, y así podríamos continuar. El apóstol Pedro. Si se fijan, todos los personajes son personajes reales, son humanos, tal como nosotros, con cualidades, características humanas, con cosas buenas y con cosas que no son buenas, ¿cierto? Normalmente los mitos, esas cosas las borran, las simplifican o las amplifican en vez de mostrar personas tal como somos nosotros. La Biblia por eso es confiable, nos muestra personas reales. La Biblia, otra evidencia, la Biblia contiene profecías que se han cumplido. En algunos casos cientos de años después de la profecía. ¿Sí? Hay libros dedicados a este tema de las profecías y de cómo se han cumplido. Hay un libro muy bueno que se llama Evidencia que exige un veredicto, es un clásico, donde el autor Josh McDowell dedica un par de capítulos enteros a mostrar profecías que se han ido cumpliendo y va nación por nación, profecía por profecía, mostrando cómo se cumplían al pie de la letra, siendo profetizadas por años antes. Y la Biblia sigue mostrando que las profecías que están ahí se han cumplido. Hay profecías que aún no se cumplen, estamos a la espera, ¿cierto?, de la venida del Señor, estamos a la espera del retorno de Cristo. Pero hay muchas profecías que se han cumplido, que están ahí en la Escritura y que fueron entregadas estas profecías cientos de años antes de que sucedieran. Esto nos da confianza en la palabra y le da características muy especiales, ¿cierto? No hay libros como este. Si usted alguna vez ha leído algo de las profecías de Nostradamus, son sumamente simbólicas, cosas que uno puede interpretar cualquier cosa. Se cayeron 2 aves. Ah, sí, las Torres Gemelas. Tienen que ser seguramente. La palabra no es así, la palabra es directa. Muchas profecías hablan de una nación con nombre y lo que va a suceder en ciudades, cómo vienen a morir las personas, y eso se cumplió tal cual. Más evidencia, la Biblia es el libro que más ha influido en la historia humana. La historia humana fue transformada por lo que la palabra de Dios dice. Pongamos como ejemplo solamente que hoy día nosotros estamos en el 2021 después de Cristo, acá en Chile.
¿sí? Cristo vivió en Israel, en Jerusalén, nuestro Señor. Y aquí estamos en Chile. ¿Y qué hacemos? Llegamos por los años desde que nació Cristo. Se celebra la Navidad, se celebran fiestas, hay feriados. El mundo ha sido afectado por lo que la palabra de Dios ha dicho. La palabra de Dios ha guiado a naciones, ¿cierto? Todos conocemos, creo, ¿cierto?, que Estados Unidos en un principio, gran parte de su constitución, de sus leyes, se avanzaban en lo que la Escritura decía. ¿Sí? Eso es conocido. La Biblia ha cambiado, ha influido en la historia de la humanidad, en la impresión, la copia, la forma de escribir, la forma de guardar libros. Todas estas cosas fueron fortalecidas, ¿sí?, por el interés de las personas de poder copiar la Biblia, de poder guardarla, de poder resguardarla ante el paso del tiempo, antes que se destruyera. Y ese es otro de los puntos de evidencia a favor de la Biblia. La Biblia se ha intentado destruir cientos de veces, ha sido escondida, ha sido quemada, ha intentado pervertirse, hermanos, y todavía la tenemos aquí con nosotros, y se siguen encontrando manuscritos antiguos que muestran que la Biblia que tenemos hoy día nosotros es confiable. ¿Sí? La Biblia tiene más manuscritos y más cercanos a los originales que cualquier libro antiguo. No hay libro que se le compare en cantidad de manuscritos antiguos, en cantidad de vertientes, de fuentes para poder comparar, ¿cierto?, la Biblia que hoy día tenemos con la Biblia que leyeron los primeros cristianos. Ha intentado ser destruida, ha intentado ser pervertida, y la Biblia la tenemos aquí porque Dios la ha protegido, porque es la palabra de Dios para nosotros. Y la Biblia, como dije al principio, ha cambiado más vidas en la historia que cualquier otro libro. Hermano, y podríamos seguir. La Biblia es bella, la Biblia es profunda, la Biblia es majestuosa. Hay teólogos por miles de años que han estado dedicándose a estudiarla. Y la estudian años tras años, y se escriben libros y libros, y se hacen videos y videos como este, y se hacen sermones y sermones de la palabra, y nunca se termina de profundizar en ella. La Biblia es profunda como el mar, es el libro más traducido y sigue traduciéndose, y podríamos seguir dando características que nos muestran que la palabra que nosotros tenemos, que Dios dejó para nosotros, es la palabra de Dios. Lo más importante, sí, sobre todo, es que en ella nosotros podemos conocer a Cristo, hermanos. Por eso, hermanos, todos estos argumentos que dije recién son útiles, cada uno tiene su peso, pero la verdad, bueno, podríamos hacer un estudio de cada uno de esos puntos que toqué. Podríamos ver ejemplos de las profecías cumpliéndose, podríamos ver ejemplos de las veces que se ha intentado destruir la palabra, de cómo ha influido o ha cambiado partes de la historia, cosas de la historia. Pero el punto de hoy, hermano, es: ¿y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Qué es la Biblia para mí? Porque yo podría mostrarle mil argumentos a una persona, pero como dije al principio, si no hay fe, si no hay un corazón humilde que quiere recibir la palabra de Dios, la persona va a ver una locura. No la va a recibir, aun si los muertos, ¿cierto?, resucitaran ahí frente a sus ojos, no recibirían el mensaje, porque no quieren recibirlo, porque no lo desean, porque lo rechazan, porque hay tribulaciones, porque hay persecución, porque está el maligno, porque están las riquezas de este mundo, porque hay otras prioridades para las personas. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con usted? Porque nosotros, los que ya creemos, tenemos una evidencia firme, la obra de Dios en nuestras vidas, por medio de la palabra. Entonces, si nosotros tenemos esa evidencia firme, todo el resto de evidencia sí, nos fortalece, nos sirve, es útil, pero creemos en Dios porque Él se ha revelado a nosotros mismos. Si una persona no cree en Dios, va a ver la Biblia como un libro más. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué es la Biblia para mí? ¿Lámpara es a mis pies? ¿Me está mostrando el camino que debo seguir? ¿Estoy usándola para iluminar este camino oscuro? Porque estamos en una noche oscura. Está avanzada ya la noche, como dice la parábola, ¿cierto?, de las 10 vírgenes. Está avanzada la noche ya. ¿Y estamos usando la palabra como está el aceite? Si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces sus palabras son verdad y sus palabras son importantes, y por lo tanto deberíamos leerla, deberíamos estudiarla, deberíamos conocerla, deberíamos obedecerla, deberíamos aplicarla a nuestra vida. Si nosotros creemos que la palabra de Dios es eso, es palabra de Dios, entonces ella debería tener autoridad sobre nuestras vidas. Deberíamos leer la Biblia, deberíamos conocerla y profundizar. Hermanos, para terminar quiero leer un párrafo de la Confesión de Westminster de 1643 que dice así: podemos ser conmovidos
e inducidos por el testimonio de la Iglesia a una estimación más alta y más reverente de la Sagrada Escritura. Lo celestial que es, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, el consenso de todas las partes, el propósito del todo, que es dar toda la gloria a Dios, el pleno descubrimiento que hace del único camino para salvación, las muchas otras incomparables excelencias y la entera perfección resultante de la palabra, son argumentos por los que da evidencia la Biblia, ¿cierto?, abundante de sí misma en cuanto que es la palabra de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, hermanos, nuestra plena persuasión y seguridad de la infalible verdad y autoridad divina nos llega de la obra interna del Espíritu Santo que da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Hermanos, esto fue escrito en 1643 como una declaración de fe. Esta es nuestra declaración. Tenemos miles de argumentos, podemos tener más y más, pero no hay nada más poderoso que la obra de Dios que ha sido hecha vida en nosotros, la palabra de Dios que se ha hecho vida en nosotros por la pura gracia del Espíritu Santo, por la gracia de Cristo. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, que nos lleva a la verdad, que nos revela a Cristo en la palabra y por medio de su palabra y para su gloria, hermano. Así que tomemos en cuenta la palabra de Dios en nuestras vidas, honremos a quien la dejó para nosotros, estudiándola, leyéndola, obedeciéndola. Que no sea un libro más, que no sean historias, que sea la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Seguimos en el próximo estudio viendo características, atributos de la palabra de Dios. Shalom.